Pues buenas noches. Una vez más, estamos por aquí en Restaurando al Ser, en este espacio físico etérico donde te acompañamos en tu recorrido desde la parte tenebrosa, miedosa de tu mente hasta el amor incondicional de tu corazón, con herramientas y técnicas para que puedas pues tener curiosidad de conocer más cosas que te permitan desmontar dogmas, creencias, mitos, paradigmas que te tienen atorada en el lugar en el que estás, que no te dejan caminar o que te tienen estancada, impotente en algún estado, frustrada. Y estas distintas herramientas pues tienen el objetivo de que puedas caminar y llegar a un estado de paz y armonía internos contigo misma, con los demás, con tus relaciones con el mundo en toda su amplitud y con tus seres queridos. Estamos aquí, Eugenia McCarthy, Hola, ¿qué tal? eh, Diana Medina ¿Qué tal? Buenas noches. y Ivonne Armand. Eh, Y bueno, pues el día de hoy nos toca seguir adelante con el tema de las constelaciones cerebrales. Y bueno, quiero hacer mención de que si es la primera vez que nos escuchas, tenemos en nuestro canal de Restaurando al Ser de YouTube, tenemos muchísimos videos en diferentes listas de reproducción. Entonces, si tú te vas a nuestra página, a nuestro canal y buscas listas de reproducción, vas a ver muchos diferentes temas. Entre ellos hay específicamente videos de las leyes biológicas. Tenemos 3 videos con una presentación de las leyes biológicas muy puntual y tenemos otras temporadas de Restaurando al Ser. Esta no están, digamos, por temporadas, pero sí por años, ¿no? Esta es la última que tenemos. Y en esta última temporada hemos estado hablando ya como por 3 o 4 videos de constelaciones cerebrales, que básicamente está enfocado a los, llamémosle, trastornos mentales, ¿no? O todo lo que sería el mundo del, de la mente y de la rasgos de personalidad y todas estas cuestiones que parecieran ser exclusivas de la psicología. Y en realidad aquí nos vamos dando cuenta con estos grandes paradigmas del doctor Hamed que todo está unido y todo está entretejido, ¿no? Y cómo la biología afecta a la psicología y la psicología afecta a la biología y están ahí entretejiéndose. Así es que, bueno, estas constelaciones, hablando particularmente de mí, cuando yo entendí o las empecé a escuchar y entendí la profundidad de esto, ¿no? Me abrieron un campo de entendimiento enorme y sobre todo de entendimiento del ser humano en general y de que, pues, un tema que pongo mucho en la mesa, ¿no? Es la compasión por nosotros mismos y por los demás, por las situaciones de vida que vivimos y cómo reaccionamos ante ellas, ¿no? Y bueno, antes de presentarles la que vamos a ver hoy, decirles algo que me encanta que ha dicho Diana todo el tiempo, ¿no? Que todas estas constelaciones son adaptativas para la vida, ¿no? O sea, son, vamos a decir, normales para la vida porque nos ayudan a estar en la vida de la mejor manera posible, pero que cuando rebasan intensidad y ¿qué? ¿Cuál era? Frecuencia. Y frecuencia, Frecuencia. ¿no? Es que se convierten en un problema porque ya no me sirven, ya no me adaptan, sino que son desadaptativas
a la vida. Y por eso es que son tan importantes de reconocer en qué momento estoy. ¿Estoy bien adaptada a mi vida cotidiana? ¿Me siento bien, a gusto, ¿no? En términos generales. Entonces, ni le muevas, ¿no? Quédate ahí. Pero si ya te están estorbando y está siendo como demasiado, como pudieran llegar a ser los ataques de pánico de los cuales ya hablamos hace 2 o 3 videos, entonces ya hay que echarle un ojo a esto, ¿no? Y el día de hoy en particular vamos a hablar de, em, bueno, empezaremos esperemos que nos dé tiempo de hablar de varias, pero empezaremos por la constelación que se llama hiperactividad motora, ¿no? Que tiene que ver con el movimiento de nuestro cuerpo. O sea, músculos, pero desde el lugar del movimiento, de lo que me permite eh, moverme el músculo, ¿no? Entonces, bueno, no sé. Diana, Eugenia, ¿quién quiere empezar a explicar esta constelación? Bueno, yo creo que la hiperactividad motora per se bueno, evidentemente también responde a un conflicto, ¿no? Y a un deseo de salir de movimiento, de salir huyendo, ¿sí? De una situación. Ujú, Ujú. Entonces, clínicamente, es decir, en lo que nosotros podemos observar es gente, niños a veces, ¿no? Que son ujú, diagnosticados con hiperactividad, que les resulta muy difícil estarse quietos. ujú, Ujú. Pero otra vez, el movimiento motor, que además motor se refiere al movimiento voluntario de piernas y brazos, generalmente, ¿no? De las extremidades, pues tienen una función, ¿no? ujú, ¿Cuál es la función de las piernas? Caminar. ¿Sí? ¿Cuál es ujú, la función de los brazos? Bueno, los brazos tienen varias funciones, ¿no? Pero una de ellas es defender. ujú, Es rechazar. ¿Sí? ujú, Entonces, cuando hay una constelación de hiperactividad motora, es porque hay una constante percepción, ¿sí? De querer salir huyendo o de tener que defenderse, ¿no? ujú, ¿Sí? Y de una amenaza además que viene hacia el frente, ¿no? Porque los brazos nos sirven para detener lo que viene ujú, hacia nosotros por el frente, ¿no? Cuando es por atrás, hay otro tipo de constelaciones, ¿no? O vamos, la percepción que por atrás responde a otro tipo de constelación. Pero bueno, al final creo que todos hemos conocido personas o todos hemos estado en ese momento de la vida donde tú estás sentado, ¿no? En una reunión o en el salón de clase o en el trabajo, ¿no? Y estás así. Hay gente que está así ujú, todo el tiempo, ¿no? O se está mordiendo el pluma, ¿no? O está moviendo las piernas, ¿no? Todo el tiempo está así, todo el tiempo está así, ¿no? ujú. Dale y dale. Creo que no se alcanza a ver mi pie, pero bueno. Dale y dale y dale y dale y dale, y dale, ¿no? Y entonces está sentado, pero está así, ¿no? Ok. Eso Súper es una frecuente, del motor. súper frecuente. Ujú, Es clínicamente observable, ¿no? Pareciera una característica, algo que distingue a esa persona, ¿sí me ujú, explico? ujú, Y que al final podría incluso interpretarse como una manifestación de angustia, ¿no? ujú, ¿Pero por qué? Porque es ese deseo, ¿no? Es esta gente que, por ejemplo, le cuesta trabajo involucrarse en actividades como el yoga, como el tai chi, o sea, en actividades que son ah, lentas, sí, que te requieren atención y no, ellos son de los que van a hacer aeróbics, ¿no? O cualquier otra actividad física que les requiera más inversión de energía y de movimiento motor, ujú, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí están descargando la energía, ¿no? Y esa energía que tiene el cuerpo de, ya me quiero ir, no quiero estar aquí, ¿sí? ujú. Entonces, bueno, déjenme, voy a poner mi También, lente. también los tics, ¿no? Los tics que son eh, involuntarios, ¿no? Porque estos otros movimientos son voluntarios. Tú te estás moviendo.
pero ahí Ujú. están todos los tics que son involuntarios, como puede ser, no sé, el ojo, ¿no? Que el ojo se mueva, a veces movimientos también de los Desde labios la también comisura de los se labios, sí. dan, este, Sí, ese tic del ojo también, que me imagino que a todos nos ha sucedido, que de repente te empieza o sea, se empieza a mover el párpado, ¿no? Y que además no lo puedes detener y por más que le haces así, ¿no? Que no ujú, sé, se podría catalogar como un tic, que bueno, es una epicrisis al final del día en el Exacto. modelo de leyes biológicas, ¿no? Entonces, esto, y que puede ser además muy ocasional, digo, a mí me ha sucedido y entonces, claro, hoy la entiendo, yo digo, es epicrisis, ¿de qué? No sé, o sea, porque además lo más, pues, no, no sabría cuál es la palabra, ¿no? Pero digamos que lo más interesante de las leyes biológicas, ¿no? Es que incluso nosotras que podemos tener un conocimiento y hemos estudiado, ¿no? De repente podemos tener una epicrisis como este tic en el ojo, ¿no? Y ni siquiera sabemos qué fue lo que se solucionó. Así de, solucioné algo, muy bien, ¿qué fue? ¿Quién sabe? mm, Porque no te enteraste de qué fue lo que te conflictó, ni, o sea, y entonces al final del día los procesos biológicos que describe Hammer, pues son procesos del sistema nervioso autónomo que por definición son inconscientes, ¿me explico? Entonces de alguna Ujú. nos damos cuenta, ¿no? Porque claro, los síntomas son aparatosos y nos llaman la atención, pero hay veces, o la gran mayoría de las veces, como sucede con el tic del ojo, pues, ni siquiera te diste cuenta de qué fue lo que pasó. No, ni mm, de cuál fue el conflicto, ni de cuánto tiempo duró, ni de cómo se resolvió, ¿no? Nada más de repente sientes la epicrisis, ¿no? Que es el tic, 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 el movimiento del ojo, ¿no? Ahora, claro, el tic también se refiere a personas que están en constante recaída o recidiva, ¿no? Porque cuando es ocasional, como es el tic del ojo, que bueno, a mí me ha sucedido, me imagino que a ustedes también, pues es así como que una vez cada, no sé, una vez al año o dos veces al año, o sea, ¿no? mm, Es tan poco frecuente que no es significativo, ¿no? Pero hay personas como este tic, por ejemplo, de la comisura de los, ¿no? Que hay gente que de repente hace así, ¿no? mm, Que es muy frecuente, ¿no? Y o sea, es muy frecuente, es repetitivo, y entonces eso sí nos habla, o sea, eso sí le puede causar algún tipo de problema o incomodidad a la persona, ¿no? Porque además está afectando su expresión facial, ¿sí? Pero que ujú, otra vez es significativo porque es muy frecuente, ¿sí? Pero eso lo único que nos está hablando es que hay un conflicto, ¿sí? Que está en un círculo vicioso, ¿no? En constante recaída, ujú, ¿sí? Entonces, a ese síntoma, que era lo que tú decías al principio, hay que ponerle atención. Bueno, ¿con qué tiene que ver? ¿Sí ujú, me explico? Porque otra vez, aunque el tic propiamente dicho sea una epicrisis, si sucede constantemente, eso quiere decir que el conflicto original se activa constantemente, ¿no? Y Ujú. se soluciona. Pero se vuelve a activar, ¿no? Entonces, muy probablemente tenga que ver con alguna una situación que uno está viviendo de manera cotidiana o con una percepción, ¿no? Con una manera de ver determinada situación, ¿no? Que hace que el conflicto se active de manera regular. mm. Ok. Mm, no sé, Eugenia, si tengas algo más que decir de la constelación motora. Bueno, es que, por ejemplo, cuando sentimos que el ojo nos brinca, Ujú, Ujú, eso es una epicrisis. Pero cuando ya el movimiento es de cerrar completamente o el parpadeo completo, porque el otro pareciera como que se mueve, pero ujú, no lo cierras, no ujú. no, parpadeas, No. ¿no? Y cuando es el tic, sí estás parpadeando constantemente. Pero, Ujú, ujú, y cuando ya se vuelve algo frecuente y ya es muy frecuente, ¿no? Ya no, ya se está volviendo desadaptativo. Entonces es cuando estamos en la constelación cerebral. ujú, ujú, ok. Y ahí hay que buscar qué es lo que le pasó al individuo, desde cuándo empezó con el TIC, ¿no? Él es lo que siempre hablamos, qué sucedió ayer con la película, ujú. ¿no?
y empezar a buscar cuál fue el conflicto motor que se quedó reciclado y que a la persona lo hace estar parpadeando constantemente, Ujú. ¿no? Aquí sí es importante preguntarse qué pasó. En el otro, no, porque, o sea, nos pasa un día, 2 días, 3 días máximo y se quita. Y Sí, ya no me ocupé, ¿no? Que acuérdense que uno de los primeros consejos del doctor Hammer es no dejar ganarte por el pánico o el miedo, ¿no? Cuando me está pasando algo, no te dejes ganar por el miedo, ¿no? Y regularmente cuando a alguien le pasa esto, ay, me anda brincando el ojo, pero no sale corriendo en ese momento a urgencias a ver al doctor, ¿no? O sea, como que la gente lo toma más tranquilo. Pero si esto se volviera un parpadeo constante en donde yo me doy cuenta y los que están a mi alrededor se dan cuenta, entonces sí, algo está mal, ¿no? Y bueno, pues esa de no entrar en pánico o en miedo intenso es una práctica que cuando uno aprende las constelaciones cerebrales y aprende las 5 leyes biológicas, pues puede uno disminuir muchísimo eso. Ujú, ujú. Pero es un entendimiento profundo realmente, ¿no? O sea, no, Claro, si tú es la primera vez que escuchas esta información, obviamente no vas a dejar de tener miedo, ¿no? O sea, no, es algo que hay que estar repitiendo, repitiendo, entendiendo, ¿no? Cuando es ese momento cuando se dice, me cayó el 20, ¿no? Ah, ujú, ese famoso momento, ajá, ¿no? Ok, eureka. ya entendí, ¿no? Es cuando puedo empezar a tener estos procesos de bajar el miedo, ¿no? Cuando entendí realmente a profundidad cómo es que funciona el cuerpo, ¿no? Y hay por ahí una frase que me gustó mucho, que aprendí el año pasado, que fue, el cuerpo es el terapeuta, ¿no? O sea, Claro, nosotros acompañamos el proceso, pero el cuerpo es el terapeuta en el sentido de que el cuerpo orgánicamente está haciendo lo propio, lo necesario, primero para ponerte como en alerta y eh, eh, en ver cómo te da lo mejor que puede para que tú soluciones lo que sea que se te está presentando y después te va a pues ahora sí que a tirar a la cama para poder reparar, ¿no? Todo aquello que pues tiene que queda reparar pendiente. porque ya está, ¿no? El conflicto ya está. Solo que los seres humanos, porque los animales lo hacen bien, ¿no? Somos Muy los bien. seres humanos los que metemos ruido a la hora de la reparación, asustarnos, entrar en conflicto una vez más, ¿no? Y quedarnos ahí en ese reciclado, ¿no? Que, que bueno, pues es el gran reto del ser humano, ¿no? Es el grande. Ujú. pero bueno, o sea, cabe decir que por supuesto es el gran reto del ser humano porque más el sistema no nos ayuda, ¿no? O sea, Mm, porque hay que salir a trabajar, ¿no? ujú, Porque no te puedes dar el permiso de tomar un día para que el cuerpo se repare, para quedarte en cama, para que el cuerpo se repare, ¿no? ujú, Porque bueno, también parte del condicionamiento es que, pues, ¿cómo no vas a salir a trabajar? Eres un flojo, mm, ¿no? Y tú solito también te juzgas, ¿no? Aparte de que, bueno, además te van a descontar el día de trabajo, ¿no? O vas a dejar de ganar dinero si cancelas pacientes, en nuestro caso, ¿no? Entonces, son como muchos de repente las situaciones que hay que conciliar para poder darte el permiso de quedarte en tu casa, en tu cama, a no hacer nada y permitir que el cuerpo se repare, ¿no? ujú.
Entonces, sí hay que mencionar que, pues, a veces no es fácil porque el sistema no está diseñado para permitirle al cuerpo su tiempo de reparación, cosa que sí pueden hacer los animales, ¿no? Que van y se echan y no se mueven, ¿no? Y claro, nosotros somos los que nos ponemos histéricos, pero ¿por qué no se mueven, no? Y entonces ahí vamos además cargando con el pobre animalito al veterinario. Ah, sí. Ujú, ujú, Y, y dice, la primera regla de Hammer es, uno, no entre en miedo ni en pánico, ¿no? Ujú. ujú, Y cuando vaya a su doctor, que su doctor no lo meta en miedo ni en pánico, ujú, que eso prácticamente no sucede, ujú. ¿no? Es- Así Porque es. tú vas al doctor y te meten en miedo y en pánico. Ujú, sí. Así es. Hasta los veterinarios ahora, ¿eh? Ujú, También. sí. No, Sí, es que me va a pasar. ¡Oh! justamente, fíjate que chistoso, estaba pensando en un ejemplo este fin de semana que me llamó mucho la atención. Una conocida mía acaba de tener una mudanza, pues compleja, ¿no? De mudarse de un lugar a otro, no en las mejores condiciones, ¿no? Pero bueno, finalmente ya se instalaron en su nuevo lugar y ya están bien y todo. Y el perrito empezó a tener problemas para orinar. ¿No? Ah, claro. ¿No? Porque pues obviamente Lo lo movieron de sacaron. su territorio porque además fueron como varias mudanzas en poco tiempo, ¿no? Entonces el perrito pues estaba así como, ¿qué onda? ¿Qué onda? Y lo llevan al veterinario, ¿no? Y el veterinario básicamente lo desahució, que tenía un problema de riñón y que pues ya no había manera, ¿no? Que pues ya. Recuperarlo. Y de hecho pues les decía que pues él les recomendaba que ya lo durmieran porque pues ya iba a ser cada vez peor y peor y peor, ¿no? El caso es que esta familia, ¿no? Hacen su junta familiar y no queremos ponerlo a dormir, pues es nuestro perrito y lo amamos profundamente. Ya sabes de los clásicos adoptados, que bueno, pues ha sido un camino importante de rehabilitación del perrito y todo. Y entonces, como están en estos temas maravillosos de la nueva era, decidieron pues no hacerle caso al veterinario, ¿no? Mandarlo al cuerno y le empezaron a dar CDS, Ah, Guau. ok. ¿no? Para. Le empezaron a dar CDS y pues hoy después de creo que como 3, 4 meses, el perrito está perfectamente bien. Seguro. Ya está orinando perfecto, sube, baja, va, viene, ¿no? No se han vuelto a mudar en 4 meses, afortunadamente. ¿No? Y también pues que la familia se relajó en el proceso, ¿no? O sea, sí, como que lo dejaron en paz y no mantuvieron esta mirada de se va a morir, se va a Ya. morir. Claro. Y que bueno, me parece un buen ejemplo de la conjunción del mundo animal con el mundo del ser humano. Pero fíjate que es aprender esto, o sea, decía el doctor Bach que algo que nos puede generar enfermedad es la ignorancia. Y Totalmente. aprender esto nos ayuda hasta con nuestros animalitos, nuestras mascotas, que se vuelven como integrantes importantes de la familia, ¿no? Y fíjense que mi perra, tengo 4 perros, ¿no? Y 3 son los hijos y una es la mamá. Los 3 siempre están juntos y son 2 perras y un macho. Entonces, la más pequeña de los 3, un día, de repente, su ojo derecho estaba hasta acá. El ojo viendo así y el derecho hasta acá, ¿no? Y, y entonces mi hijo sale, mamá, ¿quién sabe qué le pasó a la Mila? Y yo, "Ah, vamos a ver a la Mila, el ojo así, hasta acá". Y yo dije, a ver, ¿por qué puede ser? Porque resulta que, aunque es la más pequeña, es como la dominante sobre la otra perra.
¿no? Y se disputan al hermano, aunque el hermano está castrado, pero ahí es la que ordena es la chiquita, ¿no? Es la alfa. Y cuando la perra, la hermana, fue la tercera, es muy flaquita. Esa se distingue por ser muy delgadita y la más chiquita se distingue por ser muy chiquita. Bueno, la delgadita siempre es la primera que sale corriendo cuando uno llega o uno sale de la casa a saludar, ¿no? Y la chiquita se pone, este, n- se le erizan los pelos cuando ve que la hermana sale corriendo a saludar. Y hubo un tiempo en que mi hijo llegaba y a la primera que acariciaba y abrazaba y jugaba con ella era a la hermana. Y a la otra, pues no, ¿no? Y entonces ocurre que observamos que era como, ¿quién va a llegar primero? ¿No? Más o menos a la hora que llega, para salir corriendo primero. Y esa desviación del ojo era para ver como con mayor amplitud, Más. ajá, el espacio. Fue impresionante. ¿Y saben qué hicimos? Por supuesto que no la llevamos al veterinario. Lo que hicimos es que aunque la otra perra sale corriendo y se posiciona en un espacio que es cuando vamos subiendo las escaleras, ahí se para que la puedas abrazar. Lo primero que hacía mi hijo era entrar y buscar en la casa a la perrita chiquita. Y su ojo se fue enderezando así. Wow, Y wow. hice algo que aprendí hace muchos años en una clase que tomé de medicina prehispánica, que era una limpia de huevo. Y y la limpiamos. O sea, limpiamos a la perra y durante 3 días seguidos y durante esos, y mi hijo también hizo en lugar de subir las escaleras, directamente a la casa de la perrita a saludarla específicamente a ella y el ojo. No. Wow. Está padrísimo. La verdad es que todos esos ejemplos nos dejan mucha enseñanza, ¿no? Sí, y ya no se le ha vuelto a torcer el ojo. Ujú, ujú. Ujú. Claro. Ok. Fíjate, eso nunca nos habías comentado que habías tomado medicina prehispánica. Hace muchísimos años, hace 30 años de eso, pero incluía la limpia de huevo, la limpia con hierbas, ¿no? Y te Ujú. explicaban por qué funcionaba, sobre todo con la huevo y qué había que hacer, ¿no? Ajá, pero, hombre, tiene 30 años. Eso sí lo usé mucho cuando mis hijos eran pequeños, porque llegábamos de una reunión y se ponían inquietísimos, no se querían dormir, lloriqueando, ¿no? Les pasaba su huevo y mira, claro, ahora están las nuevos sprites áureos de las esencias florales que hacen lo mismo y es muy práctico, ¿no? Pero en aquel entonces que todavía no los sabía yo, usaba el huevo y funcionaba perfecto. Oh, wow. Bueno, Ajá, bueno. para los que nos vean por primera vez, pues bueno, la intención también es compartir precisamente porque son experiencias de vida, ¿no? Que cada uno de nosotros ha tenido, ¿no? Y que, bueno, o de nuestras gentes allegadas, que precisamente de eso se aprende de la experiencia, ¿no? Pero no todos podemos tener toda la experiencia que hay porque no nos la acabamos, ¿no? Entonces, hay que aprender de la experiencia de los demás, ¿sí? Entonces, también la intención de este programa es compartir con ustedes experiencias, ¿no? Experiencias de aprendizaje, ¿sí? Que nos han llevado a estar donde estamos ahora, ¿no? Y que bueno, con todas las vicisitudes que hemos pasado, cada una de nosotros creo que no estamos en un mal lugar, ¿no? Sí, tenemos, es que es interesante, vaya, todo ser humano tiene experiencias, por supuesto. Aquí lo que queremos compartirles es experiencias ya desde la conciencia de las leyes biológicas, Ujú. ¿no? Ya
del antes y el después, ¿no? De cuando no la teníamos y cuando sí la tenemos y cómo empezamos a actuar diferente, a tomar diferentes decisiones, ¿no? Y sobre todo a tomar calma, ¿no? A saber que de cuando sientes el síntoma es como, a ver, tranquila, ¿no? Respiro profundo, me quedo en el síntoma, observándolo bien, ¿no? Viendo y empezando a relacionar eventos, ¿no? De qué acabo de vivir, con quién estuve, de dónde vengo, qué hice, ¿no? Para Ujú. poder hacer este proceso mucho más consciente. Ok. Así. Entonces, bueno, pues esta constelación motora entonces tiene esta cuestión de hiperactividad motora en todos los casos y que tiene o sea, es el resultado de varios shocks biológicos que están de un lado y del otro del cerebro, ¿no? Que es Ujú. característica de la constelación, el que dos lugares del cerebro de uno y del otro están en actividad, ¿no? Ujú. Bueno, en epicrisia actividad, eso ya es más complejo, pero básicamente en actividad, y por lo tanto generan estas conductas, ¿no? Que no son enfermedad, como solemos llamar, sino que son ciertos síntomas que la medicina tampoco considera realmente como síntomas, ¿no? Ujú. No sé si se pueden llamar signos, ¿no? Signos así de, Sí, porque tú tienes lo ves. ¿no? Este movimiento constante. Y bueno, el shock biológico es el de haber quedado atrapado, ¿no? El haber quedado atrapado y no haberte podido mover en un contexto de miedo. Exacto, exactamente. Esto lo vemos muy frecuentemente por ejemplo, si te asaltaron, ¿no? En asaltos, en donde te tuviste que quedar quieto ante este evento que sucedió, ¿no? Ujú. Y después desarrollas. Y me está cayendo un 20 impresionante en este momento, porque a mi marido lo asaltaron de esos robos express, ¿no? Se le treparon al coche y lo trajeron paseando un ratote y después quedó con este movimiento de la pierna, ¿no? Mm. Pero a veces es muy intenso, ¿no? A veces disminuye, pero sí es como, y yo, ya, 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 calma, Tranquilo, tranquilo. tranquilo. Pero claro, es correr, ¿no? Quiero Correr o correr, patearlo. quiero salir corriendo, ¿no? Y no puedo. Mm. Y en esta constelación está incluido el diagnóstico de Parkinson, De en esta Parkinson. constelación motora. Sí. Ujú. Claro, Eh, claro, así es. Ajá. Ujú. Pero Pues entonces ahí es interesante porque quienes les diagnosticaron Parkinson hay que ver entonces qué evento, porque bueno, esto es como una situación recidivante, ¿no? Entonces, pero debió haber sido un evento un shock biológico sumamente intenso, ¿no? Ujú. Ah, entonces, para que se esté repitiendo de esa manera, ¿no? Sí. ujú. Y Ok. que a nivel espiritual, ¿no? Si le metemos el elemento espiritual lo sufriste una primera vez intensamente, pero no le diste, no se terminó de acomodar eso cuando vino otro shock biológico del mismo tipo, ¿no? Y Ujú. luego Que impacta pudo del haber otro lado. otro, y pudo haber otro, ¿no? Y no acabas de mirar este asunto en tu vida, Mm. ¿no? ¿Por qué en tu vida
tienes esos eventos de atrapamiento, ¿no? Con miedo, ¿no? De con sentirte miedo. atrapado con miedo. ¿Por qué estás repitiendo esos eventos en tu vida? ¿Cuál es la lección? ¿Cuál es el aprendizaje? ¿Qué es lo que hay que ver más allá? Sí, fíjense que estaba escuchando un podcast y decía este hombre que la herida, y eso es desde la mirada espiritual, la enfermedad o la herida que tenemos es por donde entra la luz, ¿no? Por eso lo podemos desde ahí, desde esta mirada, entender diferente lo que nos quiere decir la enfermedad. Y Ujú, es a través de la curación de esta herida que puede salir después la luz por ahí también, claro. ¿no? Ujú. Entonces, bueno, aquí, sobre todo en esta parte de los diagnósticos ya tan importantes como es decirle a una persona que tiene Parkinson, ¿no? Y que ya saben, es una enfermedad que se desconoce cómo es que apareció, pero la corteza cerebral se empieza a disminuir y la persona va a tener movimientos involuntarios, pero hay dos tipos de Parkinson, el que es rígido y el que no, y el que tiene movimiento y el que nada más se empieza a poner como tieso, ¿no? Es Ujú, incurable, ¿no? ujú, Hasta que un día ya se va a morir, ujú. ¿no? Y si esto usted lo escucha de su doctor, pues ya se asustó muchísimo, que eso es lo que tenemos que evitar. Si su Exacto, doctor conociera las 5 leyes biológicas, no le diría eso. claro. Claro, porque es más miedo con atrapamiento, ¿no? Claro, que ya no me puedo hacer para ningún lado, porque ya tengo este maleficio encima que se llama Parkinson, ¿no? Y que me voy a ir poniendo tiesa cada vez más o cada vez más voy a poder ser poco consciente de los movimientos que tengo en mi cuerpo, ¿no? Ujú, Y además progresivamente va avanzando y puede ser que al principio avance muchísimo y ya me muera pronto, o puede ser que avance muy lentamente y así me mantenga muchos años, ¿no? Dependiendo de otros, ¿no? Limitada en las cosas que hago. Bueno, imagina, es de terror lo que me están diciendo. ujú, ujú, Claro, ujú, claro. Ujú. Pero bueno, yo me ujú, quedé pensando que no solamente si un médico conociera las leyes biológicas, o sea, si un médico fuese compasivo, no le diría a un paciente, se va usted a morir en 3 meses, ¿no? Pues no, No necesita conocer las leyes biológicas. Nada más pero ser es que compasivo. fíjate cómo los médicos se comprometen con los protocolos que les presentan y no les pueden decir, o sea, si la estadística dice que se muere en 3 meses la gente que tiene ese diagnóstico, no se puede comprometer a decirle que va a vivir mucho tiempo, ¿no? Claro, Porque el médico mismo está sumergido en esto, en esta información de la estadística. claro. ujú, En Sí, fin. qué barbaridad. ujú. Bueno, Bueno, seguimos con... seguimos. Yo creo que, bueno, como la que sigue es una constelación que se llama de ausencias y alucinaciones sensoriales. Me gustaría, antes de hablar de ella, mostrarles una imagen que me gusta mucho de un corte del cerebro, pero así. O sea, no es un corte No es así. así, sino que es como la mitad, Sagitario, ¿no? Sagitario. Exacto. Porque ahí podemos ver reflejado ¿cómo se llama? El homúnculo. Ujú, Ok. Entonces, fíjense cómo todo alrededor del cerebro tenemos mapeado todo el cuerpo, ¿no? Aquí en medio, ¿no? Los dedos del pie, los genitales, pie, pierna, tobillo, rodilla, tronco, cuello, cabeza, hombro, ujú, brazo, mano, dedos de la mano, pulgar, ojo, nariz, cara, labios, dientes, lengua, faringe,
trigémino, oído, centro motor, el tronco, el hombro, el brazo, mano, muñeca, ¿no? O sea, eso a mí desde que lo conocí la primera vez me llama mucho la atención. Qué padre, ¿no? Qué padre que todo nuestro cuerpo esté representado así en todo alrededor de la corteza cerebral, ¿no? Y que entonces ahí tenemos esta, para que nos vaya quedando muy claro, porque mucha gente no lo tiene claro porque nadie se lo enseñó, porque nadie le hizo ver esto, que todo mi cuerpo está representado en el cerebro y por eso pues muchas de los estudios que se hacen referente al Parkinson son en el cerebro, ¿no? Porque buscan en el cerebro qué lo provoca, ¿no? Y ahora nosotros tenemos el entendimiento de que no es el cerebro solo, ¿no? Es todo un mecanismo de shocks biológicos que suceden en la vida y que generan estas cuestiones y respuestas, ¿no? También respuestas psicológicas y de todo tipo, ¿no? Ujú. Pero bueno, ahorita me hiciste recordar, ¿no? Nada más para como aclarar esta parte, ¿no? Porque bien dice Hammer, ¿no? Un shock biológico se da de manera simultánea, ¿sí? En el cerebro, en la psique y en el órgano, Órgano. ¿sí? Y el órgano es controlado específicamente por la parte del cerebro que es afectada, o sea, por eso se afecta esa parte del cerebro, porque esa parte del cerebro afecta este órgano, entonces por eso hay una correlación ahí, ¿no? Ujú, Por eso, digamos, algo que sí hace la medicina convencional es, mandan a hacer tomografías, ¿no? ujú. Es que, es que tengo algo en el hígado, hagas una tomografía. ¿Pero por qué? ¿No? Porque al final del día me imagino yo que sí hay una comprensión, ¿no? De que ese órgano sí tiene su centro de control en el cerebro. ¿Sí? Entonces, a O ver, bueno, la gente que conoce esto sí manda a hacer una tomografía para encontrar esa correlación. ajá, Pero si un médico convencional te manda a hacer la tomografía del órgano, no del cerebro. mm, Ujú. Claro, Pues, si claro. el médico que usted consulta es conoce las 5 leyes, pues le va a mandar a hacer la tomografía del cerebro para entender lo que pasa, o por qué le pasa lo que le pasa en el hígado. pero Es que, fíjate, es curioso porque al final del día el homúnculo no es un descubrimiento de Hammer, o sea, eso ya existía. Entonces, pues yo en mi cabeza pensaría que pues, todos los médicos tienen que tener claro que todo el cuerpo está representado en el cerebro. Bueno, ok. O sea, sí, pero no. sí, pero no lo ponen Para los muy libros sí, claro. pero para el examen sí, pero para la práctica clínica no. No, o sea, no, Ajá, así no, es. o sea, sí, correlación, o sea, un médico que correlacione que si tiene un tumor en el colon, ¿no? Lo va a encontrar en la tomografía del cerebro Ujú, y va a saber qué está pasando ahí. No, no, es muy interesante, ¿no? ujú, claro, Ujú. claro. Bueno, ok. Entonces, la constelación de ausencias y alucinaciones sensoriales, que tiene por resultado el tener alucinaciones sensoriales, ausencias y compromiso de memoria a corto plazo, ¿no? Ujú, Cualquier coincidencia con lo que te pasa diariamente no es mera coincidencia, ¿no? O sea, con Sí. memoria a corto plazo. ¿A quién no se le han perdido las llaves del coche, el celular, lo que hizo hace rato, lo que hizo ayer, los ¿no? lentes. ¿Dónde están mis lentes? Ahí, los, Pues los, toda la audí- casa buscando los lentes desde aquí. los audífonos puestos, pero no conectados. Bueno, bueno, pecata Bueno, no minuta. más, ¿no? Ausencias, ¿no? Pero Ausencia. aquí, por ejemplo, este tipo de olvidos o de memoria a corto plazo, ¿no? Sí. También me imagino, ¿no? Porque también viene acompañado cuando estás en consternación, porque es un síntoma también
de el tallo cerebral, cuando el tallo cerebral está en constelación, ¿no? Donde también hay este tipo de olvidos, ¿no? Estás desubicado, no sabes dónde, ¿no? Ujú, A mí la ujú, memoria a corto plazo yo lo ubico más como, o sea, podemos estar hablando aquí y acaban de decir algo y ya no me acuerdo de qué dijiste, ¿no? Entonces, Ujú. eso a mí me llegó a suceder eh, poco después o en el periodo de tiempo, unos 2 años después de que murió mi mamá. Estaba yo con paciente y los estaba escuchando y no me acordaba de lo que estaban diciendo, o sea, así de 3 segundos sí, antes, no me acuerdo de qué me estaba diciendo, ¿no? Entonces, pues es grave, ¿no? Porque esa es mi chamba, yo dependo de mi memoria para poder ujú, trabajar. Entonces, pues tuve que intervenir y corregir el asunto con suplementos alimenticios, ¿no? claro. Es una parte de elaboración de duelo, ¿no? Pero mientras suplementos alimenticios, ¿no? Para Ujú, mejorar la función, ¿no? Y y, la crisis de ausencia, ¿no? ajá, Yo por lo menos recuerdo una, que es seguramente he tenido más, pero de la que me acuerdo porque fue muy evidente, porque venía yo conduciendo con mi papá en la Ciudad de México. No me acuerdo de dónde veníamos, ¿no? Pero me acuerdo que ya íbamos a llegar a casa, ¿no? Y yo hice una maniobra extraordinaria, ya sabes, venía yo como en el tercer carril y tenía yo que dar vuelta a ¿qué es esto? ¿La derecha? Derecho. sí. ¿No? Tenía yo que dar vuelta a la derecha, entonces del tercer carril hice una maniobra extraordinaria, así aceleré, y llegué al semáforo, me tocó el alto, pero estaba yo puesta para dar vuelta a la derecha. No sé, nada más que se pusiera el semáforo yo podía dar vuelta a la derecha. Y entonces, y además me sentí muy orgullosa de mi maniobra porque no me le metí a nadie, no fui violenta, no, o sea, fui ágil, hábil, ¿no? Y entonces se pone el siga y yo me sigo derecho. Papá, sí tenías que dar vuelta, yo sí. Ah, sí, tenía que dar vuelta, ¿no? Completamente, ¿no? Dije, "Ah, pues sí tenía que dar vuelta. Entonces me fue, ¿no? Total y absolutamente. Ujú. Entonces, para mí esa fue una claramente, dije, "Ah, ya sabía yo de las leyes biológicas, ¿no? Si no me hubiera preocupado, ¿no? Pero fue así sí, sí, claro, entonces, claro, ya tuve que corregir y más adelante me di y tuve que dar una vuelta más larga para llegar a nuestro destino, ¿no? Pero, pero bueno, ya sabía yo de las leyes biológicas y yo dije, ok, eso fue una crisis de ausencia, ¿sí? Ujú, Ujú. ¿Por qué tuve mi crisis de ausencia? Eso no me queda muy claro, ¿no? Porque más no me acuerdo ni siquiera, ¿no? El de contexto, que, ¿no? Pero para mí eso fue muy claro, ¿no? Es como, caray, o sea, es así de, y me llegué, o sea, yo no sé si solucioné a la hora que hice mi maniobra. Ujú. ¿Solucioné? Llegué perfecto a la esquina, primera para dar vuelta, pum, y ahí, ausencia. pan. No, Ujú, porque además, claro, se puso el siga y yo no avancé. Mi papá me dijo, ya está el siga. Ah, sí, sí, claro, ¿no? Y me sigo derecho en lugar. Ujú. Bueno, Sí. esas son cosas que pasan, ¿no? Y bueno, entender estas conexiones emocionales es muy importante, ¿no? Porque, bueno, recién falleció mi suegra em, y mi suegro hoy está como ausente, Ujú, está claro. como ausente, o sea, como no está, ¿no? Así, le puedes hacer así y no está. y no está. Y está bien, ¿no? O sea, Ujú, se acaba de morir su pareja creo que iban a cumplir 70 años de casados, o sea, de toda la vida, ¿no? Y pretender que el señor esté igual que estaba ayer, o no, pues no, obvio no. O sea, estas son cuestiones que están precisamente para la sobrevivencia del ser humano, ¿no? Como es para minorar el dolor de la pérdida que acaba de suceder, ¿no? ujú, Y está bien, eso es normal. El problema es cuando
ya en los duelos se da muchísimo estas alucinaciones sensoriales, estas ausencias, estas falta de memoria de corto plazo, se da muchísimo y está bien y es parte del proceso de la negación, de la depresión, de todo este proceso. El El deseo de adulto, ver a la persona que se fue, porque entonces tú sientes que está ahí, ¿no? De repente ves pasar una sombra, ¿no? Ujú, Es- exacto. Ujú, Inclusive puedes llegar a sentir como la sensación de su mano en tu mano, ¿no? O de tener estas. Y es una parte de todo tu organismo, sí, que es cerebro y órgano, ¿no? Tratando de ayudarte en estos procesos de dolor para que finalmente salgas adelante, ¿no? Pero si no tenemos un proceso de duelo bien llevado, ahí es donde ya se vuelve, em, pues no adaptativo, ¿no? Ya se convierte en un problema. Lo mismo Claro. que con la que dijimos motora, ¿no? Si yo no tengo mi procesamiento terapéutico de haber estado atrapado y con ese miedo, si yo no voy a un terapeuta y lo hablo y lo proceso, trabajo. Ujú, entonces estos tics o estas, de hecho hay uno que se llama el síndrome de Raynaud, ¿no? ujú, Que es este movimiento de la pierna así, pues va a irse convirtiendo en un verdadero problema, ¿no? ujú. Así es. Entonces de ahí Bueno, la es importancia de esto. Ujú, de conocer, ¿no? Esta constelación de la que estamos hablando en este momento está incluida en las constelaciones de la corteza sensorial, ujú, ¿no? Y también ahí está este diagnóstico de Alzheimer mm, Ujú. Claro. y el Ujú. déficit de atención, Claro. ¿no? Y fíjese qué interesante porque los niños cuando los diagnostican con déficit de atención, pues ya es el niño incómodo de la clase. ujú, Y lo mismo, o sea, ¿cuál es el tratamiento general para los niños con déficit de atención? Pues su Ritalin, Su Ritalin, sí. Ujú. ujú, ¿no? Y fíjense que hace no mucho terminé un curso de neurociencias en la bioquímica del cerebro y nos decían que casi un 90% de los diagnósticos de déficit de atención no son déficit de atención. Y yo sí, ¿qué? Sí, es horrible eso, ujú, ¿no? ujú, Porque además no, las escuelas, para empezar, no están, los profesores no son profesores de vocación y para continuar no están preparados para estar trabajando con niños con, con este diagnóstico, ¿no? ujú, Porque son niños que trabajan diferente, son niños que se salen de la cajita, ¿no? Ujú. Y que quédate sentado y casi no respires, no te muevas, no hables, no oigas, ¿no? Nada más haz lo que se te ordena hacer. Los niños no van a hacer eso, ¿no? Y bueno, tenemos el Alzheimer, que es otro problema que estamos viendo diagnósticos de Alzheimer en pacientes mucho más jóvenes de lo que se esperaba antes, porque se le conocía como la demencia senil, ¿no? Después de los 80. Y ahora hay diagnósticos entre los 45 y 50 años de Alzheimer, ¿no? Y el Ujú. diagnóstico lo hacen cuando en una tomografía hay disminución de la corteza cerebral Ujú. en la tomografía. Ujú. Y si tú sabes 5 leyes biológicas, sabes que está en fase activa esta persona Claro. de una constelación de corteza sensorial. Ujú. Algo le sucedió, ¿no? Algo experimentó, vivió, que
impactó en los dos lados de su cerebro y la tiene en fase activa, no ha resuelto eso que le sucedió. Ujú. Claro, y además, ahorita que estoy viendo que implica precisamente los relés, ¿no? O la parte del cerebro que controla la epidermis, que es la piel, Ujú. y que es el contacto, ¿no? Ujú, ujú, Entonces, y que bueno, también por eso lo asociamos ahorita que hablabas, Ivonne, de tu suegro, ¿no? Al final es esa pérdida de contacto, ¿no? La ausencia de contacto tiene que ver con la piel, ¿no? ujú, Entonces, y que más la piel, eh, digamos, es la primera, pues es uno de los primeros medios, ¿no? Que se tiene de interacción, literal, de contacto entre la mamá y el bebé, ¿no? Y entonces, cuando una persona está también pasando por una crisis, ¿no? Generalmente del tipo que sea, el que tú la puedas abrazar porque el abrazo le da contención, pero porque el contacto piel a piel te permite reconocer los límites de tu cuerpo, Ujú. ¿no? ujú, Entonces, ahorita que decías del Alzheimer, me recordé precisamente, ¿no? Eh, Cómo esto está relacionado con la pérdida de contacto, ¿no? O sea, a nivel sensorial. No solamente es una cosa, es claro, la pérdida en términos del duelo, ¿no? Del aspecto psicológico que hay que hacer, de la elaboración del duelo, pero la realidad física es que hay pérdida de contacto con el otro, ¿no? O sea, ujú. Y tenemos las dos poblaciones más frágiles de la humanidad, ¿no? Que son los niños y los adultos mayores, ujú, porque pues no se les pone atención en esto, ¿no? O sea, seguramente si hacemos algún estudio, eh, ya saben que he estado estudiando el trauma, ¿no? Ujú, Y que me gusta el planteamiento de la maestra que acabo de tomar los cursos, que decía que los grandes dolores de la infancia, o desde vientre materno casi, son no ser visto, no ser escuchado, no ser entendido, no ser tocado, no ser abrazado. El primer gran dolor es no ser abrazado. Entonces, yo me pregunto si estos niños que a los 3 meses de nacidos ya me los llevan a guarderías, ¿no? ¿Son ujú, abrazados estos niños? ¿No? ¿Lo suficiente? ¿No? Yo siento que hay como por ahí un engaño para hacer que las mamás no se sientan tan mal, en donde se les dice a las mamás, tiempo de calidad, calidad más que tiempo, ¿no? Y entonces sí, pues llego en la noche y lo abrazo, sí, pero ¿y en el día? ¿No? Todo el día pasó ese niño sin ser abrazado, pero ujú. abrazo de veras, ¿no? No el abrazo de la que lo cuida en la guardería, que cuida a cuántos, ¿no? Este, Fíjate, Ivonne, deja la guardería, o sea, desde el hospital, ¿no? De maternidad, donde se llevan al niño recién nacido al cunero y no lo dejan en la habitación, en los brazos de la madre, ¿no? O Ujú. ujú. sea, desde ahí, ¿no? Y Eh, luego peor si por alguna razón se les ocurre meterlo a la incubadora, ¿no? Así es. O sea, porque más otra vez regresemos al mundo animal, ¿no? Ujú, ujú, Si ustedes observan, digo, no sé, lo más cercano que tenemos son nuestras mascotas, ¿no? Pero los perros, los gatos, ¿no? Los recién nacidos buscan y se acurrucan, o sea, más allá de que coman, por supuesto, pero buscan el calorcito de mamá, ujú, ¿sí? Y la mamá está ahí, ¿no? Y se duerme con ellos, ¿no? Claro, ya después de un rato se fastidia y se para y se va, ¿no? Pero los deja dormiditos, cabrón. ujú, ¿Sí? Ella se va y pues ya están todos dormiditos y ya se acurrucan todos uno encima del otro, ¿no?
Y ella va y se desestresa, come lo que quieras y regresa, ¿no? Y cuidado, llore uno porque ahí va de regreso inmediatamente la madre, ¿no? Entonces, y a nosotros nos quitan nuestros hijos y los llevan al cunero, Ujú, Mm. ujú, ¿no? O sea, o nace el hijo y se lo llevan a revisarlo y no sé qué, se lo llevan al cunero en lugar de dárselo a la mamá inmediatamente. ujú. O sea, perdón. O sea, el sistema está diseñado para generar este trauma de contacto, ¿no? De falta de contacto desde el inicio, ¿no? Desde tu primer minuto de vida fuera del vientre materno, ¿no? Entonces, qué difícil, ¿no? O sea, Sí, o sea, tenemos mucho que reflexionar y muchas cosas que transformar en este planeta, ¿no? ujú, Porque empezamos mal la vida y la terminamos mal. La ujú, terminamos mal, porque a nuestros adultos mayores tampoco los eh, digo, y hay toda una razón de que sea así, ¿no? Porque el adulto mayor, bueno, ha tenido ya toda una vida en donde los vínculos están muy rotos. ujú, Este adulto mayor no puso mucha atención porque se la pasó trabajando, ¿no? ujú, No generó vínculos seguros y confiables con sus hijos, nietos, y entonces está solo, ¿no? Y se le empiezan a morir todos sus referentes, ¿no? Los amigos, los hermanos, los compañeros, este, y va perdiendo contacto y perdiendo contacto y perdiendo contacto, ¿no? Y no le damos la importancia que tiene a la caricia, ¿no? exacto. No se la damos, ¿no? Me acuerdo cuando mi papá falleció, bueno, era estarlo ahí esos días que pasé con él en el hospital, era estarlo acariciando. O sea, era la única manera en la que se estaba tranquilo, ¿no? Estarlo tocando por todos lados, ¿no? Porque si no, se ponía mal y empezaba a arrancarse todo y, ¿no? Era como, no, a ver, aquí, como bebé, ¿no? De, Ujú. aquí está, aquí estoy, ¿no? Claro, claro. Sí, Y no, y eso, a veces lo más reconfortante que hay es un abrazo, ¿no? Entonces, y no le damos importancia al abrazo, ¿no? Al apapacho. No hay gente que es muy rígida incluso para recibir un abrazo, ¿no? Que tú abraces bien, estás abrazando al palo, ¿no? Entonces, sí, pero, exacto. Está cañón. El otro día en una clase que doy, los jueves les estábamos hablando de esto, ¿no? Del abrazo, precisamente, del dolor del abrazo, de no haber sido abrazado. Y entonces les hacía yo la demostración, ¿no? Así en broma, ¿no? De lo que sería un abrazo evasivo y lo que sería un abrazo ansioso, ¿no? Porque el abrazo evasivo es ese que das así de lejitos, ¿no? O sea, no pegas el cuerpo, es así de, así. Y el clásico beso, el beso este de, ¿no? Acá. Así de, pasa rozando y ya nada más, ¿no? Ese es el abrazo evasivo, que pues no es abrazo. Pero tenemos también el abrazo ansioso, ¿no? Que es te agarran así de, ¡ay! Hace tanto que no te veo, ¿no? Y no te sueltan. Así, no, espérate, ¿no? O sea, como, o sea, no me reconforta porque me está como queriendo chupar todo mi ser, ¿no? Para calmarse en su ansiedad, ¿no? Y es como, espérate, ¿no? Eso tampoco es como un abrazo reconfortante. Así es que hay todo, todo un tema ahí por manejar, ¿no? Por procesar. ujú. Ujú. Bueno, Creo- ¿tenemos tiempo para... Sí, yo creo que sí, tenemos tiempo para terminar, porque estos que les estamos diciendo, junto con otros dos que dijimos las semanas pasadas, corresponden a la corteza cerebral no territorial, Ujú. ¿no? O sea, que no tiene que ver con conflictos sociales de territorio, ¿no? Y el que vamos a decir ahorita, es el último de estos, de esta corteza no territorial.
y es el de miedo en la nuca, fobias, alucinaciones visuales, paranoia, delirio de persecución, ¿no? O sea, tiene mucho más que ver con las cuestiones visuales, ¿no? De los ojos. Eh, Ujú, y características o rasgos, ¿no? Serían suspicacia, desconfianza, catastrófico, se cuida las espaldas, siempre está alerta, ve enemigos o peligros donde no los hay, miedo en la nuca, tal cual, paranoia, delirio de persecución y estados fóbicos, ¿no? Entonces, todo eso está presente en estas, y es esta parte de atrás de la nuca, donde se quedaron unos restos visuales, ¿no? O sea, nosotros tenemos nuestros ojos acá enfrente, pero acá atrás tenemos restos de ojos que en realidad siguen funcionando, ¿no? Y lo seguimos sintiendo. Si alguien te está mirando por la espalda, inmediatamente es así como, Sientes. ¿quién me está viendo? ¿No? Ajá. Entonces, ese sería esta Bueno, constelación. Ujú. ahí en esta constelación que es de la corteza visual, también está incluida la ansiedad y los ataques de pánico. También igual Y que en la igual frontal. que en la frontal. Ajá. Acá Ujú, atrás también están ansiedad y ataques de pánico. Ujú. ujú, claro. Pero otra vez, ahí tenemos efectivamente, ¿no? El shock original fue un shock de un ataque por detrás, Ujú. que efectivamente no lo viste venir, te llegó por ujú. atrás, No la vi venir. no la viste venir, ¿no? Sí. Sí, de Entonces, eso tengo un ejemplo interesante. No sé si se acuerdan que hace como 10 años hubo una inundación muy fuerte en Villahermosa, Ujú. sí, 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 un poco más, yo durísima, creo. durísima. Se rompió uno de los principales puentes que tenían de paso de coches y todo, se vino abajo, o sea, fue muy intenso. Allá vivía un cuñado mío que era responsable em, de la distribución de medicamentos de una farmacéutica en todo el sureste, ¿no? Y entonces, pues se vino la inundación y empezó a recibir llamadas de de los camioneros, ¿no? Que andaban en la repartidera de medicamentos y pues fue un desastre, ¿no? Porque muchísimos se quedaron varados, muchísimo medicamento no llegó a su destino, ¿no? Pero además él estaba en la oficina, ¿no? Y tuvo que salir para llegar a su casa con el agua detrás, ¿no? O sea, como córrele Mm. porque ahí viene el Ahí agua, viene. ¿no? Y no vas a alcanzar a llegar a tu casa, ¿no? Y fue pues una situación muy, muy dura durante varios meses, ¿no? Sí, Porque claro. se tardaron muchos meses en regresar todo a la normalidad. Y una vez que todo regresó y que él pudo respirar, ¿no? Tuvo desprendimiento de retina, Ah, claro. ¿no? Ujú. De esto. Entonces, bueno, digamos que hubo una solución, ¿no? Y por eso hubo una cuestión más orgánica, ¿no? Del desprendimiento de retinas. Pero básicamente es este tipo de situaciones que te generan estas constelaciones de miedo en la nuca, ¿no? Ujú. Ujú. Pero a ver, Eugenia, o sea, ¿qué tiene que ver el desprendimiento de la retina? Sí. Como la solución. Ajá, ajá, Ah, porque, bueno, para empezar, como tiene que ver con ectodermo, ajá, en la fase activa se hace una ulceración ok, sí. Ujú,
Y cuando pasan a la fase de solución, esa ulceración se empieza a reparar. Sí. Ujú. Pero si se desprendió, Ajá. significaría que él tenía ya recidivas Ujú. sobre esa lesión que ya estaba. O Ajá. sea, Ok. en lugar de ser una ulceración pequeñita, ya era una cosa muy grande y aunque entró en solución, ¡fum!, ya no alcanzó a reparar esa parte o ese tejido, porque además, cuando usted tiene un conflicto y está en fase activa, se reduce el grosor del tejido. Y cuando pasa usted a fase de solución, el tejido se regenera, pero ¿qué cree? No se regenera al tamaño que estaba original. Ujú. Queda un tamaño un poco menor que el original, Ujú. como la cicatriz, ¿no? Ah, ujú. Si vuelve a tener otro conflicto y cae en el mismo lugar, entonces el tejido se va haciendo cada vez más, aunque solucione, que es cuando regenera, hasta que se adelgaza tanto que se rompe. Ujú. 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 Ok, ok. Y entonces, bueno, aunque pues ya llegó a su casa y ya pasaron el tiempo y ya se había solucionado todo lo que estaba ahí, así como, ya, ¡fuck! Se despegó. Ujú. ¿Y eso se corrige con cirugía? Es, Sí, Ujú. sí. hay tratamiento. Ujú, Sí. Sí, con rayo láser. ujú. Vuelven a colocar A la unir. Ujú. Ah, ok. Sí, pero ciertamente no queda totalmente bien, se va disminuyendo el campo visual. Ujú. Ujú. Sobre todo, él ya no puede manejar de noche, por ejemplo. Ujú. Claro. Claro, ok. Bueno, pues sí. Pero entonces, bueno, esta constelación es característica de aquellas personas que tienen pues, ideas de referencia, que siempre están pensando constantemente quién les va a hacer daño. Ujú. Están en la fase activa. Ahí están en fase activa. Están en fase activa y que, bueno, puede ser o acompaña, digamos, otras constelaciones, ¿no? O se activa en conjunto, ¿no? Porque precisamente las alucinaciones visuales o ideas de referencia o la paranoia, pues es característico de algunos denominados enfermedades mentales, ¿no? Ujú. Y hay una particularmente que se llama paranoia, ¿no? Entonces, que obviamente tendrá que ver con otros eventos, ¿no? No solamente con esta constelación, ¿no? Pero claramente está activada a un nivel muy intenso, ¿no? Cuando hay ideas delirantes de persecución, ¿no? Ujú. Ujú. Entonces, Ujú. ok. Así es. Muy bien. Y creo Bueno, que esas son todas las de la constelación, las de la corteza no territorial, ¿no? Ujú. así es. Así es. Esperamos que les haya quedado claro. Yo creo que sí, pues es información que va quedándote y que va haciéndote sentido, ¿no? Y de todas maneras decirles que si tienen dudas de cualquier tipo, ¿no? Nos las hagan saber. Aquí estamos, como decíamos la semana pasada, estamos en servicio. Y entonces cualquier duda que tengan, pues háganosla saber a través de los comentarios aquí en el video. Abajo puedes ponernos las preguntas y estamos al pendiente para contestarlas. Si quieres tener comunicación directa con nosotros, también puede ser, ¿no? Estamos en redes, ¿no? Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, pero también tenemos Telegram y tenemos WhatsApp, ¿no? Que es una Facebook. parte, ajá, más, donde más cercanamente te podrías comunicar con nosotros y estamos ahí para ti. O sea,
en cualquier momento de cualquier duda que tengas de estas, pues de todo lo que hablamos aquí. Físico, psíquico, espiritual, ¿no? Todo, de todo. Todo, hasta de cómo pasar el huevo. De gallina. Ujú. Eh, claro, porque como les decimos al principio, o sea, tenemos un montón de herramientas y técnicas, un montón que hemos ido acumulando a lo largo de nuestra historia de conocimientos, porque somos obsesivas con el conocimiento, ¿no? Entonces estamos siempre tratando de buscar qué más hay. Seguramente será una constelación, ¿no? Esa obsesión por el conocimiento, pero bueno, nos ha servido, ha sido adaptativa. Adapta. Exactamente, ha sido adaptativa. Y bueno, no se olviden que tenemos nuestro código Tortuga, que también tienes aquí abajo el dato de la liga para comprarlo a un precio súper económico. Em, si quieres como saber un poquito más, el video de la semana pasada hablamos específicamente del código Tortuga, que tiene que ver con la ansiedad directamente. Em, Y dale like. exacto, danos like, comparte, ¿no? Compártelo con todo el mundo, no importa, siempre habrá alguien que a quien le haga clic y diga, ay, gracias porque me lo mandaste, estuvo genial, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la invitación. Estamos aquí para ti. Muchas gracias Eugenia, gracias Diana, y nos Gracias. Y estaremos yo, viendo. antes de irnos, me quería despedir de todos diciéndoles una frase que habla sobre la enfermedad y dice, la enfermedad no es un mal a suprimir, sino un beneficio a comprender. Ah, buenísima, perfecto. Perfecto. Excelente cierre. Nos vemos la próxima semana. Que la Gracias. pase bien. Bye.